Directamente con Sergio Graf, que es el secretario del Medio Ambiente en el estado de Jalisco. Secretario, ¿cómo estás? Te saludo, muy buenas noches. Buenas noches, Raúl. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Oye, actualízanos lo último que tienes sobre el tema de la primavera. Bueno, como señalaba hace un momento, está en proceso de liquidación el incendio. Esta fase del trabajo de un incendio forestal significa que hay material incandescente que queda dentro de la zona quemada, en la colindancia del perímetro que se asegura para que no continúe el fuego, y se tiene que estar vigilando que no se ruede algún tronco, algún material todavía incandescente al área que no esté quemada y se vuelva a reiniciar un incendio, ¿no? Entonces se tiene que estar trabajando ahí permanentemente, apagando los pequeños focos que quedan, que representan un riesgo para una salida de control del incendio. Bien, entonces puede decir que en las próximas horas estará liquidado completamente, secretario. Así es, mañana se hará nuevamente una supervisión aérea para checar que no haya ningún punto de calor que fuera riesgoso para mantener declararlo liquidado, y en ese momento también se revisará la superficie que habrá sido afectada en términos de por donde el polígono límite, que es el que contuvo el incendio. Dentro de esa área luego hay áreas que están que no se quemaron, y después se ajusta al final, cuando se hace el análisis de severidad del incendio, se ajusta el polígono ya o la superficie quemada con lo que se hace con la revisión de las imágenes de satélite. Un estimado, ingeniero, ya tienes un estimado de la zona afectada. A ver, No. ¿este incendio todo estuvo en el polígono de protección o se salió del polígono de protección? No, más bien empezó fuera del polígono de protección. Estamos en trabajos de peritaje con la Fiscalía, con la Unidad de Delitos Ambientales y la Fiscalía de Tlajomulco, para determinar la causa, pero tenemos el punto de inicio, y de esa manera, pues si hay una responsabilidad, iniciar con los procedimientos correspondientes de denuncia y sanción para quien haya sido y se pudiera identificar que haya sido el responsable del incendio. Bien. Oye, ¿y el estimado de afectación? Todavía no lo tenemos preferible. Tenemos un punto para evitar que damos una información de una superficie y luego es otra. Si nos permiten aguantar un poquito para ya ubicar el polígono exacto y con el polígono aproximado, y ya con la imagen de satélite en cuanto la tengamos, que el día 17 nos la liberan, ya podemos tener la superficie exacta de afectación del polígono, de la superficie donde pasó el fuego, y los datos de severidad, que eso es muy importante. Lo que he estado señalando es un incendio forestal no necesariamente tiene el mismo impacto en todo el territorio por donde pasa. Según las condiciones orográficas, la carga combustible que pudiera haber habido, y la velocidad del viento, y la humedad relativa en su momento, determinan la afectación que se va teniendo en cada lugar. El ejemplo es el incendio que tuvimos en Canoas, que tuvo 4,900 hectáreas, por eso le digo, nuestro análisis preliminar habían sido 4,500, ¿no? En sobrevuelo siempre tiene errores, y ya con la imagen ya ajustamos la superficie exacta. De esas 4,900, 200 hectáreas no tuvieron paso por el fuego al interior en manchones, y de todas las 4,700 hectáreas que sí pasó el fuego, solamente 8 hectáreas sufrieron un daño, una severidad alta del incendio, sí, y aproximadamente 350 hectáreas una severidad de media alta. El resto de la superficie es de severidad media a baja del incendio, incluso zonas donde, exactamente ese mapa que ustedes ven ahí, los colores más intensos, hay dos tipos de anaranjado, un anaranjado intenso, sí, y un anaranjado claro. El amarillo es donde hubo una severidad muy baja,
incluso en lugares donde había reforestaciones con árboles no muy grandes, el arbolado está en buen estado y no hubo afectación. Y en otros lugares, como ven el manchón Más morado oscuro. Ajá. y anaranjado más intenso, ahí es donde se concentró la mayor parte de la superficie con afectación media a alta y alta. La zona de afectación más alta corresponde al lugar donde hubo que también fue el de afectación alta en el incendio del 2012, donde había una reforestación de pino y que esa reforestación sufrió un daño completo, ¿no? Importante. Oye, finalmente, secretario, ¿qué hacer con estas zonas protegidas? ¿Quién está a cargo? Porque veía en la Comisión Nacional de Áreas Naturales que el Bosque de la Primavera lo tiene, digamos, el cuidado lo tiene el gobierno del estado de Jalisco, ¿sí? Pero sin embargo el 57% del bosque es de propietarios particulares y solamente un veintitantos es de ejido y un 12, 13 es del gobierno. Tú debes tener los datos seguramente más exactos, pero ¿qué hacer? ¿Cómo hacer para que no se repita esto cada año? Mire, precisando el tema de la administración, desde 1995 la Federación hizo un convenio con el gobierno del estado que se renueva cada 6 años, donde se hace un convenio de coadministración o de transferencia de administración, ya que la Federación no tiene recursos para atenderla y es el estado quien se encarga de la administración del área protegida. Desde el año 2013 se estableció un modelo de gestión que es un organismo público descentralizado, Bosque de la Primavera, que tiene como responsabilidad ejecutar las acciones del gobierno del estado conveniadas con la Federación, tanto en la protección y gestión concertada con los propietarios en terrenos privados y ejidales, como la protección de los terrenos propiedad del gobierno del estado, que como vimos en la gráfica es el 18% de la superficie. Un ecosistema como la primavera, como todos los bosques templados de México, son espacios que durante toda su evolución han sido sujetos al fuego, es decir, los bosques de pino, encino, son ecosistemas que han evolucionado con la presencia del fuego. Cuando no había presencia humana, estos incendios se desarrollaban por condiciones climáticas atmosféricas particulares, con concentración de combustibles, sí, y un fenómeno de ignición que podía haber sido un rayo. Y se daban incendios de gran envergadura que generaban procesos regenerativos del bosque, pero sucedían cada muchos años, o sea, no frecuentes. Cuando las zonas forestales son ocupadas por el ser humano, y sobre todo en la periferia de ciudades, la presión sobre los usos del suelo y las actividades económicas que se desarrollan, legales e ilegales, ejercen una presión diferente sobre el ecosistema, y sí, los incendios, en lugar de ser generados por un fenómeno natural, que sería un rayo en una tormenta eléctrica cerca a la temporada de lluvias, pues suceden desde el principio del periodo de estiaje. Y en años como el que tenemos ahora, pues se anticipan, incluso empezamos con incendios desde enero en todo el estado. Entonces, esta modificación del régimen de fuego hace que tengamos que abordar el problema de una manera diferente. Para darse una idea, en los últimos 22 años ha habido 1,600 incendios en la primavera. Y nada más tenemos casos de 6 incendios que recordamos que son incendios de carácter importante que suceden con estas características de lo que decimos, y que ante la presión de gente que está, y la mayoría de estos incendios grandes ocurren en la periferia. Sí. Y la mayor parte de los incendios de la primavera están en la zona periférica, donde está la mayor presión, no en el interior, donde hay visita pública, etcétera, que también es una cosa que hay que tener cuidado. Nos han pedido y hay peticiones de cerrar la primavera. Nosotros no tenemos ningún antecedente de que por la visitación pública con fines de esparcimiento o ejercicio y deporte se generen incendios forestales. Son por otras razones, ¿no? Bien.
Entonces, a ver, en conclusión, sigue la vigilancia de la OPD, es la responsable con un presupuesto de 27 millones que me parece es inferior incluso a lo que tiene el Parque Solidaridad en el presupuesto, según lo que fue aprobado. Y bueno, pues tratar de que no se dé, que haya ese cuidado. ¿Los propietarios reciben algún bono de carbono o alguna de estas modalidades? No, nosotros tenemos un mecanismo de pago de servicios ambientales en un fondo concurrente con la Comisión Nacional Forestal, y 11 ejidos de la Primavera reciben pago de servicios ambientales desde el año pasado, con quienes hemos fortalecido las relaciones de trabajo con ellos. Entonces, sí hay un trabajo. Quiero comentar que el presupuesto que tiene Primavera es el más alto que ha tenido su historia. Cuando entramos al gobierno, la Primavera tenía un presupuesto de 10 millones, poco menos de 10 millones, se aumentó para poder, sobre todo, fortalecer las capacidades en materia de incendios, porque estamos ya ante una situación muy complicada. Va a haber, el problema de incendios va a seguir sucediendo en los bosques templados, y ahora tenemos que organizarnos de una manera diferente y generar esquemas de manejo del fuego. Acabamos de terminar el programa de manejo del fuego, está en revisión, el cual entrará en operación ya a partir del año que entra, trabajamos junto con la Universidad de Guadalajara, con el doctor Enrique Jardel. Ojalá tengamos oportunidad de platicar un poco más sobre este tema. Me parece que al bosque a todo mundo le interesa, ingeniero, y te agradezco mucho que nos hayas dado esta explicación sobre su cuidado, su formación y lo que se está tratando de hacer para evitar más incendios. Muchas gracias, ingeniero Graf. Muchas gracias, que esté muy bien, un gusto saludar. Gracias, el secretario del Medio Ambiente. Así es que bueno, ahí está parte de este asunto que tanto nos interesa sobre qué hacer con el bosque de la Primavera para evitar estos incendios. Así es.